Muy bien, toca ahora trabajar lo que respecta a la suma y resta de fracciones algebraicas heterogéneas. En una sesión anterior pudimos ver la suma y la resta de fracciones homogéneas y mira que el procedimiento es muy sencillo porque el denominador es el mismo, solamente operamos los numeradores. En esta ocasión es muy diferente porque los denominadores son diferentes y el tratamiento es un poco más extenso. Pero de igual manera es fácil de manejar. Miremos cuáles son los pasos. Primero que para sumar o restar fracciones algebraicas con diferentes denominadores se realizan pues los siguientes pasos. Primero, determinamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿verdad? Al cual vamos a llamar mínimo común denominador. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo para todos. Después buscamos una fracción equivalente para cada uno de los sumandos, cuyo denominador es el mínimo común denominador. Es decir, cada una, por ejemplo, de estas expresiones las vamos a convertir en una fracción equivalente que tengan todos el mismo denominador. Y ese denominador es el MCM que encontramos al inicio. Y por último, se realiza la suma o la resta de acuerdo al ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos a sumar 4 sobre 2x más 7 sobre 3x cuadrado más 2 sobre 4x a la 3. Entonces todas las tres expresiones son diferentes, entonces vamos a buscar el mínimo común múltiplo de estos tres. Y el procedimiento es así. Entonces miremos. Vamos a buscar el MCM de 2x, 3x cuadrado y 4x a la 3. Lo primero que tienes que mirar es buscar el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4. O sea, tiene que ser un número que divida exactamente a estos tres, ¿verdad? Que sea múltiplo de los tres. Entonces, vamos a recordarle cómo se hace eso. 2, 3 y 4. Y descomponemos en los factores primos. Entonces sacamos aquí mitad de 2, que es 1, y mitad de 4, que es 2, bajo el 3. Otra vez tenemos mitad de 2, que es 1, bajo el 3, bajo el 1. Tercera de 3, que es 1, bajo el 1 y bajo el 1. El MCM será la multiplicación de estos tres números. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces sería 12. Ya tenemos para los coeficientes. Ahora con las variables. Ahora el MCM para las variables será la variable que tenga mayor exponente. En este caso x, x a la 2 y x a la 3. La que tiene mayor exponente sería x a la 3. Entonces el MCM sería 12x a la 3. Entonces vamos a convertir cada una de estas expresiones, las vamos a convertir en fracciones equivalentes. Entonces comenzamos con esta. 4 sobre 2x es igual. La fracción equivalente debe tener denominador 12x a la 3. 12x a la 3. Entonces, para que esto se convierta en esto, ¿por cuánto debo multiplicar a este 4? Entonces es muy fácil. Aquí hay un truco. Divida 12x a la 3 entre 2x. Él le daría 6x a la 2, ¿verdad? Para que este se convierta en este, tuvo que haberse multiplicado por 6x a la 2. Entonces eso lo multiplicas arriba. Entonces 4 por 6x a la 2. Te repito, vas a convertir esta expresión en una fracción equivalente cuyo denominador es 12x a la 3. ¿Verdad? Ya el 2x se convirtió en 12x a la 3. ¿Cómo lograste eso? Multiplicándolo por algún factor. ¿Cómo haces para encontrar el factor sin que tengas que estar adivinando? Simplemente divides 12x a la 3 entre 2x y eso te da 6x a la 2. Y ese factor que te dé esa división es lo que vas a multiplicar por la fracción de arriba. Quiere decir que la expresión sería 24x a la 2 sobre 12x a la 3. Ya tenemos la primera fracción. De la misma forma, transformemos la segunda. 7 sobre 3x a la 2. Igual. 12x a la 3. Entonces, otra vez, este se transformó en este. ¿Por cuánto multiplicaste? Si tú divides 12 entre 3, daría 4. 4x, ¿verdad? Porque x a la 3 entre x a la 2 daría 4x. Entonces, este 7 se multiplica por 4x. Y me daría 7 por 4, que sería 28x sobre 12x a la 3. Y esta sería la segunda expresión. No se le vaya a ocurrir simplificar aquí porque entonces se está devolviendo y está dañando el trabajo. Finalmente encontremos la otra. La otra sería, separemos aquí. 2 sobre 4x a la 3. Igual. La misma expresión, 12x a la 3. 12 entre 4 daría 3. Las x ya están completas. Entonces 2 solamente lo multiplicas por 3. O sea que esta expresión se convirtió en 6 sobre 12x a la 3. Y estas tres expresiones son las que tú vas a sumar.
¿verdad? Entonces nos devolvemos a la suma. Entonces esta suma se convierte en 4 sobre 2x es equivalente a 24 sobre 12x a la 3 más 7 sobre 3x cuadrado es lo mismo que 28x. Perdón, aquí es x a la 2. 28x sobre 12x a la 3 más 2 sobre 4x a la 3, pero ese es equivalente a 6 sobre 12x a la 3. Entonces sería 6 sobre 12x a la 3. Y el tratamiento de esta es exactamente al caso anterior, cuando las fracciones son homogéneas. Entonces usted deja el mismo denominador, 12x a la 3, ¿verdad? Y suma 24x a la 2 más 28x más 6. Esa sería la suma de esas tres fracciones. Ahora, usted puede mirar si puede simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen terceras, si usted puede factorizar la expresión de arriba para que pueda simplificarla con el 12 de abajo, pero simplemente podría simplificarlo así. Entonces 2 que multiplica a x a 12 x a la 2 más 14x más 3 sobre 12x a la 3. Entonces simplifico este 2 con este 12 y la suma final sería 12x a la 2 más 14x más 3 dividido sobre 6x a la 3. Esta sería la suma final. Fíjense. Ahora, es válido que usted lo puede dejar hasta aquí. También es válido, pero obviamente la expresión más específica y más completa sería esta, ¿verdad? Porque usted está simplificando la expresión. Muy bien, esta sería la suma de fracciones cuando tiene denominador diferente, ¿verdad? Entonces, veamos un segundo ejemplo. Muy bien, veamos esta recta, ¿verdad? En este segundo ejemplo vemos que son dos polinomios, dos trinomios de la forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar los dos polinomios para poder encontrar el MCM, ¿verdad? Entonces aquí sería x cuadrado menos 2x más 1. Vemos claramente que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces su factorización sería x menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Estoy asumiendo que ya usted conoce los casos de factorización. Vamos con el x cuadrado más 4x menos 5. Entonces abro dos paréntesis. Aquí sería x, primer signo es más por menos da menos. Dos números que multiplicados me den menos 5 y sumados y restados me den 4. Aquí sería más 5 y menos 1. Listo, entonces de estos dos términos me va a salir el MCM. ¿Quién es el MCM de aquí? El MCM son, primero, las expresiones que son comunes multiplicadas por las no comunes. ¿Cuáles son las comunes? El x menos 1. Pero usted va a escoger el que tenga mayor exponente, o sea que sería el MCM, en este caso sería x menos 1 elevado al cuadrado. Ese es el elemento común con mayor exponente, porque aquí está x menos 1 elevado a la 1 y aquí está x menos 1 elevado a la 2. Tomo el que está elevado a la 2. Siempre el de mayor exponente. Y lo voy a multiplicar por el que no sea común. El x más 5 está aquí, pero no está acá. Por lo tanto, aquí sería x más 5. Y este sería mi denominador común, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a convertir esta y estas expresiones en expresiones homogéneas que tengan este mismo denominador. Entonces sería así. Tomamos la primera, x sobre x menos 2x más 1, ya lo factorizamos, entonces lo escribimos factorizado, menos 1 a la 2. Esta expresión que está aquí es esta misma que está aquí, ¿verdad? Listo. Esta se va a convertir en una expresión que tiene como denominador x menos 1 al cuadrado por x más 5. Lo mismo, ¿cómo convertí esto en esto? Multiplicándolo por x más 5, ¿verdad? Entonces tomas al numerador x y lo multiplicas por x más 5. Ese siempre es el truco. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera.
X por X me quedaría X cuadrado y X por 5 me quedaría más 5X. Y la expresión sería X menos 1 al cuadrado por X más 5. Y aquí tengo mi primera expresión. Transformemos la segunda, esta. Esta sería 1 sobre, ya no la voy a escribir así, la voy a escribir factorizada, como X más 5 por X menos 1. Esa tiene que ser una expresión cuyo denominador sea X menos 1 al cuadrado por X más 5. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo transformé esto en esto? Multiplicándolo por X menos 1, ¿verdad? Porque aquí está X menos 1 al cuadrado por X más 5. Acá está X más 5 por X menos 1. Como este está al cuadrado, me falta un X menos 1. Entonces, este 1 va multiplicado por X menos 1. Y me quedaría la expresión, X menos 1 al cuadrado por X más 5 sobre X menos 1. ¿Verdad? Y esta sería mi segunda expresión. Por lo tanto, esta recta que está aquí arriba, ¿verdad? Esta recta que está aquí, me quedaría así. Me quedaría la expresión X cuadrado más 5X sobre X menos 1 al cuadrado por X más 5. Eso lo tengo que restar con X menos 1 por X menos 1 al cuadrado por X más 5. Ahora este ejercicio se me convirtió en este que está aquí. Entonces veamos cómo solucionarlo. La solución es fácil, puesto de que como ya son homogéneos, ¿verdad? Entonces veamos cómo queda. Mi recta queda de esta forma. X cuadrado más 5 y esto. X cuadrado más 5X menos X menos 1. Recuerde que la segunda expresión, cuando es una recta, la segunda expresión siempre debe utilizar un paréntesis, ¿verdad? Entonces me queda de la siguiente manera. Arriba me quedaría X al cuadrado más 5X menos X más 1. La X cambia de signo a menos y el 1 cambia a más. El denominador sigue igual. X menos 1 elevado al cuadrado por X más 5. Finalmente la respuesta sería, simplificando el de arriba me queda X cuadrado más 4X más 1, que ya es un polinomio que usted mira que no se puede factorizar, sobre X menos 1 al cuadrado por X más 5. Y esta sería la resta final de este ejercicio que está aquí, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora este tercer ejemplo, ¿verdad? Tenemos X más 2 sobre X cuadrado menos 4 más X menos 3 sobre X cuadrado menos 9 más X más 3 sobre X cuadrado más 6X más 9. Entonces empecemos por factorizar los denominadores. Entonces vemos que X cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados que se factoriza como X menos 2 por X más 2. ¿Verdad? Tomamos al X cuadrado menos 9, que también es una diferencia de cuadrado, que sería X menos 3 por X más 3. Y tomamos el otro que sería X cuadrado más 6X más 9. Claramente se ve que es un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto su factorización es X más 3 al cuadrado. Ya tenemos las tres factorizaciones. Entonces, antes de eso, miremos las expresiones. Tienes X más 2 sobre X cuadrado menos 4, pero esto es X menos 2 por X más 2. Por lo tanto, se trata de una expresión que yo puedo simplificar antes de hacer la suma. Y me queda como 1 sobre X menos 2. Veamos cómo queda la segunda. La segunda es X menos 3 sobre X menos 3 por X más 3. Simplifico el X menos 3 y me queda como 1 sobre X más 3. Se da cuenta que puedo estas expresiones simplificarlas un poco más. Y la tercera es X más 3 sobre este polinomio que es X más 3 al cuadrado. Simplifico 1 y me queda 1 sobre X más 3. Por lo tanto, las tres expresiones iniciales son estas tres expresiones más sencillas. O sea que mi suma se me convirtió en
1 sobre x menos 2 más 1 sobre x más 3 más 1 sobre x más 3. ¿Verdad? Tracemos por aquí una linecita para guardar esta explicación. Estas serían la suma que yo voy a hacer ahora. ¿Cuál es el MCM de x menos 2, x más 3 y x más 3? Mira que estos dos son comunes. Por lo tanto, el MCM sería la multiplicación de los comunes y no comunes. Entonces, esta expresión quedaría así. 1 sobre x menos 2 quedaría como su denominador sería x menos 2 por x más 3. ¿Cómo convierto esto en esto? Multiplicando por x más 3. Entonces este 1 va multiplicado por x más 3. ¿Verdad? Vamos con la segunda. La segunda es 1 sobre x más 3. Se tiene que convertir en x menos 2 por x más 3. ¿Cómo convertir esto en esto? Multiplicando por x menos 2. Entonces este 1 va por x con x menos 2. La última. 1 sobre x más 3. Lo tengo que convertir en x menos 2 por x más 3. Para convertir esto en esto, multipliqué por x menos 2. Entonces 1 va con x menos 2. Entonces estas tres expresiones son las que ahora voy a sumar. Y me quedaría de la siguiente manera. Mi nueva suma sería esa que está aquí. Por lo tanto ya todos tienen denominador común. Por lo tanto dejo el mismo denominador, x menos 2 por x más 3, y sumo los tres numeradores. Entonces serían x más 3 más x menos 2 más x menos 2. Entonces la solución sería x más x, que sería 3x, y 3 menos 2, que sería 1, y 1 menos 2, que sería menos 1, sobre x menos 2 por x más 3. Y listo. Esta sería la expresión final, puesto de que no son factorizables ninguna de las expresiones. Te repito, x más x te da 3x. Si a 3 le quitas 2, te queda 1. Y si a 1 le quitas 2, te queda menos 1. ¿Verdad? Esta sería la respuesta final de tu ejercicio. Veamos ahora una recta. Muy bien, veamos esta recta ahora. Entonces, busquemos el MCM de los denominadores. N cuadrado más n es igual a n que multiplica a n más 1. ¿Verdad? Ya factorizamos ese i. N cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrado que es n más 1 por n menos 1. Listo. El MCM de estos dos, que sería el término común, que es n más 1, y los no comunes. Entonces quedarían todos. Quedaría n más 1, que es el común, y el otro que no es común, que es el n menos 1. Este sería el MCM de los denominadores, ¿verdad? Entonces veamos la expresión n sobre n cuadrado más n, que es n por n más 1, ¿verdad? Se me va a transformar en este denominador, que es n por n más 1 por n menos 1. Si esto se transforma en esto, ¿verdad? ¿Por cuánto tuve que multiplicar? Por n menos 1, ¿verdad? Mire, claramente se ve. Entonces esta n lo multiplica por n menos 1. Y la expresión final sería n cuadrado menos n sobre n por n más 1 por n menos 1. Este sería la expresión primera. Vamos con la segunda. La segunda sería 1 menos n cuadrado sobre, este n cuadrado menos 1 es n más 1 por n menos 1. Recuerden que ya lo factorizamos. Este se tiene que convertir en una expresión con denominador n, n más 1 y n menos 1. Para que esto se convierta en esto, mire, claramente multiplicamos por ¿cuánto? Por n. Entonces, este 1 menos n a la 2 tiene que estar multiplicado por n. Y la expresión resulta así. N por 1 me daría n menos n a la 3 sobre
n por n más 1 por n menos 1. Y estas son las dos expresiones que yo voy a restar. Entonces mi resta quedaría de la siguiente manera. Mi resta quedaría de esta forma: n cuadrado menos n sobre n por n más 1 por n menos 1 menos n menos n a la 3 sobre el mismo denominador. Ahora son homogéneas. Dejo el mismo denominador y resto los numeradores. Mire que el primer polinomio no necesita paréntesis, pero el segundo sí, porque recuerde que es una resta. Por lo tanto, la expresión de arriba del denominador me quedaría como n cuadrado menos n. Esta n queda como negativa, ¿verdad? Sería menos n. Y la n a la 3 quedaría positiva, más n a la 3 sobre n por n más 1 por n menos 1, ¿verdad? Esa sería la expresión que me queda. Reunamos términos semejantes y quedaría así. El n a la 3 lo escribo primero, más n a la 2 menos 2n. Arriba claramente hay un factor común que es n, que multiplica a n cuadrado más n menos 2 sobre n por n más 1 por n menos 1. Y aquí podemos simplificar la n, ¿verdad? Ahora, podemos factorizar esta expresión que está aquí para seguir reduciendo mi expresión y quedaría de la siguiente manera. El numerador que queda aquí, n cuadrado más n menos 2, queda factorizado como n más 2 por n más 1, ¿verdad? Y el denominador me quedó n más 1 y n menos 1. Simplifico los dos n menos 1 y finalmente mi resta es n más 2 sobre n más 1. Y esta sería la solución final. Fíjense que después que usted realice la resta, tiene que simplificar la fracción algebraica hasta su mínima expresión. ¿Correcto? Muy bien, veamos ahora un quinto ejemplo. Veamos este último ejemplo. Entonces aquí en 2x, ¿verdad? No es factorizable, queda igual. El x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrado. Se factoriza como x más 1 y x menos 1. Y el x más 1 queda intacto. De estos tres, ¿quién es el MCM? Recuerde que es el producto de los comunes y no comunes, ¿verdad? Entonces quedaría así. El MCM quedaría como el producto de 2x por x más 1, que está en ambos, y el x menos 1. Entonces las fracciones quedarían así. Entonces, esta expresión se va a convertir en esta, ¿verdad? Entonces, de aquí para llegar acá, tuvo que haber multiplicado por esta pareja. Entonces, arriba se multiplica con x más 1 y por x menos 1. Entonces, finalmente la primera expresión queda como x cuadrado menos 1, que es la multiplicación de esos dos, sobre 2x por x más 1 por x menos 1. Vamos con la segunda. La segunda es 3x sobre x menos 1 por x más 1. ¿Verdad? Ya no la escribo así, sino así factorizada para yo poder comparar con esta. ¿Verdad? Entonces esta se me va a convertir en una cuyo denominador es 2x por x más 1 por x menos 1. Esto se convirtió en esto, me falta el 2x, entonces este 3x va multiplicado por 2x. Entonces aquí me daría 6x al cuadrado sobre 2x por x más 1 por x menos 1. ¿Verdad? Me faltaría la tercera expresión, que es esta que está aquí, entonces queda de la siguiente manera. Esta expresión se debe convertir en una como esta, entonces este 5, si esto se convirtió en esto, me falta el 2x, me falta el x menos 1. Entonces aquí sería 2x por x menos 1. Finalmente esta expresión sería 5 por 2x me da 10x. Y 10x multiplicado por x me da 10x al cuadrado. Entonces, 5 por 2 daría 10x. Y 10x por menos 1 me daría menos 10x. ¿Verdad? Sobre 2x por x más 1 por x menos 1.
Por lo tanto, la expresión que tenía inicialmente se convierte en la siguiente suma. Se convierte en x cuadrado menos 1 sobre 2x por x más 1 por x menos 1. Tengo que sumarlo con la segunda expresión que nos había quedado, es 2x por x más 1 por x menos 1. Y esa expresión era 6x a la 2. Y la tercera que acabamos de encontrar sería 2x por x más 1 por x menos 1. Y aquí sería 10x a la 2 menos 10x. Esta sería la nueva suma. Ya son homogéneas, entonces simplemente sumo todos los numeradores. X al cuadrado menos 1 lo sumo con 6x a la 2 y lo sumo con 10x a la 2 menos 10x. Insisto, en la suma no utilizo los paréntesis porque la suma no va a alterar los signos de ningún polinomio. El denominador sigue siendo el mismo. Si reúno todos los términos semejantes, me quedaría de la siguiente manera. Aquí tengo 6x cuadrado, aquí tengo x cuadrado, aquí tengo 6x cuadrado y aquí tengo 10x cuadrado. Eso serían 17x al cuadrado. Aquí tengo menos 10x, menos 10x y aquí sería menos 1. Y debajo sería 2x por x más 1 por x menos 1. Y esa sería la suma final, puesto de que este polinomio de arriba, mire, dos números que multiplicados 1, entonces no sería factorizable. Entonces esta sería la respuesta final de este ejercicio. Muy bien, entonces ya haciendo esta la suma final, esa es la forma de sumar expresiones algebraicas cuando tienen diferente denominador. Más adelante veremos, ya en otra sesión, lo que es el producto y la división de fracciones algebraicas, que ya es un poco más sencillo.